Hola, gusto con saludarlos, solo quería informarles que el link del grupo de WhatsApp lo tendrán en la descripción. Hay dos grupos por el momento, en uno en el cual hablamos de lo relacionado a Cote y al canal, y el otro que es un poco para socializar o joder y que puedan hablar de sus gustos o de lo que os plazca charlar. Eso es todo, mis guapos y mamados suscriptores, que os vaya bien. Arthur Lewin caminando por la acera llena de hojas secas, caminé junto a Jasmine. El sol estaba saliendo por el horizonte, iluminando la oscuridad turbia de la noche cruel. Arisu había tomado una ruta diferente a la nuestra, diciendo que tenía otras tareas que hacer. Sylvie se sentó encima de mi cabeza, tomando una siesta rápida después de todo el duro trabajo de la noche anterior. Es extraño, dijo de repente Jasmine. La desaparición repentina de todas las bestias. Ni una sola señal de vida solo un día después del asalto implacable de los Spriggans. Tal vez esas eran las únicas bestias que vivían allí, respondí. Las bestias reaparecen después de un tiempo específico. Simplemente desaparecieron. Incluso si los Spriggans tomaran el control, esos no deberían ser los únicos allí. Me quedé en silencio, caminando en silencio. Los fríos vientos del otoño florecieron, trayendo el hedor fétido de múltiples premoniciones. Bestias mutadas. Maldiciones que impiden a la gente hablar. Y sobre todo, gente con un sistema mágico mucho más potente que el nuestro. Runas grabadas en su columna vertebral como una marca. Todo esto me llevó a un único escenario. Una vida sin interrupciones ni abucheos extranjeros. Eso solo significaba una cosa. Las sospechas de otro continente eran ciertas y ya estaban aquí, mientras que los habitantes de este continente ni siquiera eran conscientes de su existencia. Estás pensando demasiado. Hay todo tipo de mazmorras. Tal vez esta era una que nadie había descubierto antes, respondí, pateando ligeramente una piedra que estaba en mi camino. Cayó en el camino de Jasmine cuando ella lo pateó hacia mí. La piedra pequeña y redonda cayó. Antes de que pudiera aterrizar, puse mis pies delante de ella y la dejé caer sobre mis zapatos. Manteniendo el equilibrio, la pateé hacia ella. Una risita desenfrenada le atravesó la garganta mientras corría, tropezaba y caía sobre el denso follaje. Mientras esperaba a que se levantara, me quedé allí mirándola con una expresión en blanco. Ella soltó una tos incómoda. Puede que tengas razón. Tal vez sea solo que estoy pensando demasiado en todo. De pie, se sacudió el polvo que se había adherido a la ropa, mientras entrelazaba los dedos y la estiraba sobre su cabeza, como un gato. Vamos. Vámonos. Después de vender los núcleos de bestias que habíamos adquirido durante nuestra incursión en las mazmorras del gremio de aventureros, nos dirigimos hacia el pub Dragonspine. El informe que habíamos presentado estaba mal elaborado y dejaba muchos agujeros y espacio para preguntas. Sin embargo, el encubrimiento que siguió a nuestro pequeño desvío mientras Jasmine dormía haría su trabajo. El olor a alcohol y el sonido de las tazas chocando entre sí, seguido de risas cordiales y gruñidos bajos, resonaron cuando entramos. Jasmine echó un vistazo a su alrededor y se dirigió al mostrador. La seguí y pasé entre las miradas envidiosas de varias personas borrachas. Una repentina curiosidad surgió en mi corazón. ¿Por qué la gente se hace esto? El trauma y la envidia que surgen de los fracasos y la incompetencia deben abordarse con una convicción inquebrantable. Esa convicción puede basarse en cualquier cosa. Un instinto o un deseo de seguir vivo, de estar en la cima o de aplastar a todo el mundo, sin pensar en las posibles ramificaciones. Mientras uno pudiera estar en la cima, eso era todo lo que importaba. Sucumbir a las dificultades y ahogar tus penas y fracasos en alcohol que te hace perder el sentido fue el peor curso de acción. Tal vez esto fue lo que me ayudó en esos años, cuando estuve en la Sala Blanca. Una sed insaciable de absorber más y más conocimientos, de aprender más, cada día, de adaptarme, de evolucionar. El sentimiento me consumía hasta tal punto que lo único que sentía era una curiosidad inagotable por mí mismo y por todas las demás cosas. Y cuando todo el conocimiento disponible para el hombre fue absorbido, lo único que me quedó fue el aburrimiento en ese mundo mundano. Tal vez si Shiro hubiera tenido el mismo impulso hasta el final. Aquí tiene, señorita, dijo una voz ronca que interrumpió mis pensamientos mientras un camarero colocaba la bandeja de madera frente a nosotros. Tenía 2 tazas. Jasmine tomó una y me hizo un gesto hacia la otra. La tomé y miré dentro. Era un jugo extraído de naranjas puras. Esto era exactamente lo que necesitaba. Justo cuando la taza tocó mis labios, las puertas del pub se abrieron y entraron 3 figuras.
Las hordas de personas que bloqueaban el paso en medio del pub allanaron el camino para las tres figuras que caminaban hacia nosotros. Arthur. Jasmine. Dijo Ellen con voz suave mientras corría hacia nosotros y se paraba a mi lado. Me miró y sonrió, puso una mano sobre mi cabeza y acarició ligeramente mi cabello. ¿Cómo están ustedes dos? Preguntó Ellen, mirándome a mí y luego a Jasmine alternativamente. La inmersión fue tranquila, respondió Jasmine, tomando un sorbo de la bebida espumosa. Sus ojos se cerraron y las comisuras se arrugaron mientras chasqueaba los labios, saboreando el sabor. Sus ojos tenían una mirada pesada, sobre todo por el cansancio que sentía cuando se posó sobre mí. Me alegra oír eso, respondió Ellen. Kia, eres incluso más linda ahora. Antes de que pudiera responder, la familiar sensación de ser asfixiada hasta la muerte me invadió. El aire respirable parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba, sin aire, mientras me empujaban más y más dentro del abismo infinito que eran los pechos de Ángela. Sintiendo que nadie me salvaría, rodeé a Ángela con mis manos y las entrelacé, mientras la levantaba ligeramente del suelo. Un agudo grito escapó de su boca cuando su agarre sobre mí se aflojó. Aprovechando ese momento, di un paso atrás. La risa contenida de Ellen y Jasmine llegó a mis oídos cuando miré hacia atrás. Ángela hizo pucheros mientras se cruzaba de brazos. Has crecido tanto que ahora ni siquiera me dejas abrazarte, se quejó, fingiendo una lágrima. ¿Un abrazo? Lo estabas matando, dijo una voz. Una voz a la que me había acostumbrado durante el tiempo que pasé con mi familia en mis numerosas sesiones de entrenamiento con papá y él. Adam Crash. Hola, monstruo, dijo, alborotándome el pelo con brusquedad. Giré la cabeza ligeramente hacia un lado, para no permitirle que me despeinara el pelo en el que tanto me había esforzado. Es bueno que estemos todos aquí hoy. El nuevo año está a la vuelta de la esquina, dijo Ellen, juntando las manos. ¿Qué tal si tomamos algo juntos? Preguntó Ángela emocionada, mientras miraba a Ellen, quien asintió con la cabeza. Adam ya estaba llamando al camarero. Pero Arthur está aquí. No podemos beber, replicó Jasmine, entrando repentinamente en pánico. Vamos, Jasmine. Estuviste bebiendo hace un rato, replicó Adam, soltando un aullido mientras Jasmine lo miraba con los ojos entrecerrados. Todo irá bien, Jasmine. Arthur es un buen chico, dijo Ellen, poniendo una mano sobre el hombro de Jasmine. Levantó la vista y luego dejó escapar un suspiro de resignación. De acuerdo. Unos minutos después, toda vacilación que Jasmine y los otros habían mostrado antes se había desvanecido en el aire mientras los cuatro continuaban bebiendo una taza tras otra. La cara de Jasmine y Ángela ya estaba roja como un tomate. Mientras que Jasmine tenía una mirada tímida en su rostro mientras su pecho se hundía y trataba de parecer lo más pequeña que podía, Ángela se inclinó hacia un lado más atrevido con una sonrisa maliciosa en su rostro mientras hablaba con el camarero. Se me escapó un suspiro cuando vi que Ángela vomitaba al instante siguiente. Ellen y Jasmine se levantaron y la agarraron de los brazos mientras comenzaban a arrastrarla para limpiarla. Una vez que estuvieron fuera de la vista, sentí que Adam se acercaba a mí. Puso su brazo sobre mi hombro y se acercó aún más. Oye, muchacho. ¿Quieres demostrar que en realidad eres un hombre? Preguntó con una sonrisa burlona. La pregunta en sí era bastante engañosa. No me interesa eso, Adam. Aunque puedes preguntarle a otra persona aquí, respondí. Me miró con cara de indiferencia durante un rato, pero sus ojos se abrieron de par en par mientras se daba un golpe en la frente. No. Me refiero a una prueba para demostrar que eres un adulto. Me quedé en silencio un rato, pensando en qué tema que cambiaría mi vida me diría. Decidí seguirle el juego y acepté, sí. La sonrisa burlona en su rostro se hizo más grande cuando sacó una pequeña botella de vidrio de su bolsillo interior. Tomó el vaso pequeño y redondo, sirvió un sorbo y lo colocó frente a mí. Toma, bébelo, dijo. Miré a mi alrededor, hacia donde se había ido Jasmine hacía un rato. Al aguzar el oído, podía oír a Jasmine y Ellen hablando, riéndose mientras se burlaban una de la otra. Los jadeos fuertes de Ángela apenas eran audibles. Ahora estaba estable, sin embargo, todavía tenía tiempo para recuperarse por completo. La idea de beber alcohol nunca se me había pasado por la cabeza. Antes de esto, siempre había tratado de escapar de las garras de ese hombre en mi mundo anterior o de hacerme cada vez más fuerte en este mundo. La obsesión arraigada por obtener más y más conocimiento era tan intensa que nunca presté mucha atención a actividades como estas.
Entonces, ¿tienes lo que se necesita para ser un hombre? Preguntó Adam, sonriendo de oreja a oreja. Sin responder, tomé el vaso y lo bebí todo de una vez. Oye, mocoso, ¿estás bien? No me digas que te vas a desmayar, preguntó Adam. El sabor era familiar y extraño a la vez. La efervescencia de la bebida se mezclaba con una proporción adecuada de especias. Por alguna razón, esta bebida parecía agua carbonatada con muchas especias. ¿Es agua con gas? Pregunté, mirando a Adam con desconcierto. Su rostro, que tenía una expresión de victoria, se deformó, desconcertado. Como si hubiera tomado mi declaración confusa como un desafío, gritó. Oye. Trae lo mejor, dijo y me miró. Después de unos segundos, el camarero llegó con 2 botellas y 2 vasos pequeños. Adam colocó uno delante de mí y el otro delante de él. Toma este vaso. Veamos cuánto tiempo puedes mantener esa cara inexpresiva tuya. La situación era bastante extraña. Sin embargo, mi curiosidad me pudo y decidí entretener a Adam. El sabor era algo que nunca había probado antes. Se suponía que el alcohol tenía un gran impacto para quienes lo consumían por primera vez. Sin embargo, lo único que sentí fue un ligero cosquilleo. Atención, esto arderá, dijo mientras llenaba el vaso pequeño. Recuerdo que en mi mundo anterior a eso se le llamaba trago. Tomé de nuevo el vaso y lo bebí de un trago. El ardor en la garganta era sutil. El regusto que siguió también fue escaso, contradiciendo mis expectativas astronómicas sobre el comportamiento exagerado de Adam. Al mirar a Adam vi que sus rasgos faciales se arrugaban mientras movía la cabeza hacia un lado. ¿Demasiado? Pregunté. Estoy empezando. No te desmayes, muchacho, dijo mientras volvía a llenar su taza. Aunque esta vez fue mejor que la última bebida, todavía había algo extraño en mí. Una sensación de incompetencia. Agarré la botella por la parte superior y la levanté. Vi cómo los ojos de Adam se agrandaban a medida que la botella se acercaba cada vez más a mis labios. La superficie fría de la botella tocó mi boca cuando comencé a beberla. El ardor comenzó a intensificarse mientras sentía una sensación similar a la lava que se derramaba por mi garganta. La cara de Adam continuó palideciendo con cada trago audible que tomaba. Después de beberlo hasta la última gota, lo coloqué sobre la mesa frente a mí con un ruido sordo. Eso me hizo cosquillas. La cara de Adam se sonrojó cuando tomó la botella y comenzó a beberla. Punto de vista en tercera persona Jasmine y Ellen regresaron al pub después de dejar a Angela en la posada con Durden. ¿Deberíamos beber más? Preguntó Ellen. No. Dentro de unos días tengo que ir a otra mazmorra con Arthur. Tenemos que entrenar mañana, respondió Jasmine con un leve rubor en el rostro. Ellen levantó las manos en señal de resignación cuando entraron al pub. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a varias personas alrededor de Arthur y Adam, tiradas en el suelo y en las mesas. Corriendo hacia ellos, Jasmine vio que no estaban inconscientes por una pelea, sino por haber bebido demasiado. Adam ya se había desmayado sobre la mesa, con los brazos colgando de las esquinas. Jasmine se acercó a Arthur y ahuecó sus mejillas color cereza entre sus palmas. Arthur. Arthur. No bebiste lo que te dio Adam, ¿verdad? ¿Quién? Dijo Arthur antes de interrumpirse con un hipo. ¿Sabe? Terminó mientras se deslizaba hacia los brazos de Jasmine. Arisuatsken nubes de un blanco plateado se desplazaban por el ancho océano azul. El sol estaba en su cenit, lo que añadía color al fresco día de otoño. El viento era fuerte y refrescante. Los suaves trinos de los distintos pájaros resonaban mientras yo daba otro paso. La sombra que me cubría se alejó cuando di un paso hacia la luz del sol. El sonido de mi bastón contra el piso de mármol fue amortiguado por la repentina ráfaga de viento. Hoy era el día de la graduación, el día en que finalmente nos graduamos de la ANS. Coloqué una mano sobre mi corazón débil y palpitante y miré hacia arriba. La serenidad del cielo calmó mis ojos, cansados de estar despiertos toda la noche. La clase que comenzó desde abajo se graduó como clase A. La clase, que estaba compuesta únicamente por defectos, delincuentes, con bajas capacidades académicas y físicas, fue escalando desde el fondo hasta la cima. Nada más que una victoria prestada gracias a una sola persona. El falso genio, Kiyotaka Ayanokouji. Mi corazón dio un vuelco una vez más al recordar los últimos meses en esta escuela. Él construyó la clase desde las sombras, los nutrió.
Y cuando llegó el momento oportuno, los traicionó, queriendo ver cómo todo en lo que había invertido su tiempo e intelecto daría frutos. Cuando todo estaba listo y todo estaba a punto de empezar, desapareció. Después del incidente en el que un estudiante de la clase 3A, Kei Karuizawa, fue secuestrado de alguna manera, Kiyotaka Ayanokouji también desapareció. En las siguientes 7 horas, Kei Karuizawa regresó. Su expulsión estaba prácticamente garantizada, pero de algún modo sobrevivió e incluso se graduó como estudiante de primer nivel. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado ni una sola pista que indique su paradero. El golpe fue suficiente para empañar el nombre y la popularidad de Ans, que alguna vez fue un gigante entre todas las escuelas secundarias de Japón. Mientras caminaba hacia adelante, vi un banco. Con un doloroso paso a la vez, me acerqué cada vez más a él. Inclinando el cuerpo, me senté en el banco. El banco estaba situado entre árboles altos. El sutil susurro de los árboles cuando soplaban vientos fríos, el crujido audible del follaje seco con cada paso lejano, los rayos nítidos del sol que iluminaban diferentes partes del suelo al filtrarse a través de los huecos de las ramas, tenían un efecto relajante. Va estúpido una vez más, mi corazón palpitó, el suave golpe sonó como un eco distante de un trueno en mis oídos. Mi respiración se entrecortó, el pulso se desplomó con cada latido forzado de mi corazón. Estaba luchando pero fallando. Busqué mi teléfono en mi abrigo. Siempre tuve un corazón débil. Debido a mi cardiopatía congénita, incluso tuve problemas para caminar, lo que me dejó físicamente inservible. Lo único que me ayudó durante todos estos años fue mi capacidad mental. Sin embargo, todas mis habilidades y logros no significaban nada. No quedaba nadie lo suficientemente capaz con quien compararme. El único con quien alguna vez quise ponerme a prueba ya no estaba. Un suspiro de resignación escapó de mi boca mientras retiraba la mano del bolsillo. Al mirar hacia arriba, vi que los árboles perdían cada vez más hojas a medida que el otoño se afianzaba. Al igual que los árboles moribundos, podía sentir que mi propio fin se acercaba. Con cada hoja seca que caía, podía sentir los recuerdos de toda mi vida pasar ante mis ojos. Y todo lo que siguió fue un arrepentimiento interminable. Cerré los ojos, una última vez, abrazando la sensación de mi corazón que se detenía lentamente. Hacía frío. Podía sentir el frío atravesando mi piel, como si la desgarrara. El frío seguía aumentando con cada segundo que pasaba de mi vida que se escapaba lentamente de mí. Mis pies, que ya estaban defectuosos, se aflojaron, seguidos por la parte media del cuerpo. La mayoría de las personas tendrían miedo de la muerte o de lo que viniera después. Sin embargo, lo único que sentía era una insatisfacción interminable. No conmigo mismo, sino con los demás. ¿Qué habría pasado si él todavía estuviera aquí? ¿Sería capaz de aplastar al falso genio con mis propias manos? ¿Por fin demostrarle que un genio nato siempre triunfa sobre los falsos genios como él? ¿O sería capaz de cambiar mi perspectiva? ¿Cambiar mi forma de ver las cosas? ¿Hacerme ver las cosas bajo una nueva luz? Era posible. A pesar de la situación actual, no pude evitar burlarme mientras consideraba mis propias palabras. Ya era demasiado tarde. Pensé que todo esto era inútil ahora. Él se había ido. Y mi propia vida estaba terminando. Incluso si él estuviera allí, yo ya no estaría cerca para disfrutar de su compañía. Finalmente fue el final. O eso pensé. Felicitaciones, señor y señora. Es una niña sana, dijo una voz. Miré a mi alrededor y vi que me estaban eligiendo. Una mujer de pelo verde y ojos dorados me miró. Mechones de su pelo suave y sedoso se pegaban a sus mejillas y frente llenas de pecas debido a las gotas de sudor que se le pegaban en la cara mientras me sonreía alegremente. Un hombre se acercó y rodeó a la mujer con su brazo. Tenía cabello blanco y ojos azules. Ella se parece mucho a ti, amor, dijo el hombre. Sentí que mi corazón latía a un ritmo acelerado mientras alternaba continuamente mi mirada entre el hombre y la mujer. Otra mujer entró. Llevaba un disfraz que en mi viejo mundo se denominaría disfraz de sirvienta. Llevaba en brazos a una niñita de pelo corto y verde. Sus ojos dorados miraron al hombre y a la mujer y luego a mí. De repente, se rió y agitó los brazos hacia mí. Me quedé estático, o más bien tenía que quedarme así. Mi control sobre mis propias extremidades era casi inexistente. No pude evitar quedarme tendido, indefenso, esperando que todo siguiera su curso. Pero ¿cómo terminé aquí?
La pregunta en sí fue suficiente para provocarme un terrible dolor de cabeza que se sintió como si me clavaran un clavo dentro del cráneo. Mira, Emily. Ella es tu hermana menor, Arisu, dijo la mujer. De repente, todo encajó. La revelación fue como un rayo caído del cielo. Parpadeé varias veces, incluso intenté pellizcarme, pero no lo logré. Mi corazón latía con fuerza contra la caja torácica, pero esta vez no sentí dolor, solo un aumento de los latidos del corazón sin dolor adicional ni espasmos. Bienvenida al mundo, pequeña, dijo la mujer mientras me daba un beso en la frente. Una sensación cálida se extendió por mi pecho. No fue intencional. Como un instinto natural, sentí una oleada cálida y difusa que me atravesaba el pecho. Lo que más me sorprendió fue el hecho de que, me había reencarnado. Puedo hacerlo, me dije a mí misma mientras me arrastraba hasta la esquina de la cama. Desde mi reencarnación, había estado esperando este día. El día en que tuviera la edad suficiente para dar un paso. Un paso sin ninguna herramienta que me ayudara. Coloqué mi mano en la esquina de la cama y empujé mi cuerpo hacia arriba. Mis piernas se sentían temblorosas mientras mis piernas dobladas continuaban estirándose. Mi primer intento. Sin embargo, mis piernas cedieron y caí hacia atrás. Una ola de decepción me invadió. Mis esperanzas, envueltas en un espeso velo de pesimismo, pesaban sobre mis hombros y me gritaban que me rindiera, que nunca volviera a levantarme, que estaba maldita por no poder caminar por mis propios medios. Sin embargo, me levanté. Este mundo tenía maná. Algo que se consideraba imposible. Si realizar magia era posible, yo también podría caminar por mi cuenta. No queriendo rendirme y sucumbir a mis propias inseguridades, lo intenté una vez más. Mis piernas se sentían temblorosas, pero no se rindieron. Lo empujé, mis pequeños brazos sosteniendo el peso de todo mi cuerpo. Una vez que mis piernas se enderezaron, quité una mano de la cama. Todo mi cuerpo tembló, pero todavía estaba de pie. Y luego quité el apoyo de mi otra mano. Jeje, me reí. Me reí para mis adentros al verme de pie sobre mis propios pies, sin bastón ni apoyo. Me reí hasta quedarme sin aliento. Era la primera vez en mis 2 vidas que me reía así. Por fin pude caminar. Corrí por el patio delantero y perseguí a mi hermana mayor, Emily. El continente en el que estábamos se llamaba Dikaten. Sin embargo, pensar que todo un mundo tiene un solo continente era bastante difícil de creer. En este mundo existía el maná, algo que alimentaba un fenómeno sobrenatural llamado magia. El maná existía en todas partes. Sin embargo, el tipo de maná elemental dependía estrictamente del hábitat. Por ejemplo, el maná de fuego sería más abundante cerca de un volcán y el maná de agua cerca de un océano. Eso podría servir como base para los elementos desviados y la afinidad del usuario. Como los elfos, que estuvieron cerca de la naturaleza durante siglos, desarrollaron una afinidad por la magia de las plantas. Los enanos tenían una artesanía única, por lo que podían usar metal y magma. Ambos eran necesarios para la artesanía. Mientras tanto, los humanos siempre prosperaron gracias a la diversidad. La diversidad en su proceso de pensamiento los ayudó a desarrollar formas desviadas de maná, como el rayo y el hielo. La afinidad de una persona con un elemento se determinaba por 2 factores: los genes y el entorno. Sin embargo, eso era lo que decía el libro mágico de la biblioteca de mis padres. Me pregunté, ¿por qué ser un elemental dual es un techo para las personas? ¿Por qué nadie se esforzó nunca por ir más allá de eso? ¿Fue porque es biológicamente imposible? ¿O fue porque las personas no tenían suficiente comprensión del maná? Hace 2 días cumplí 4 años. También he estado pensando en el proceso del despertar. Al igual que en mi mundo pasado se crearon genios artificiales, ¿puedo formar un núcleo de maná de forma prematura? Mientras pensaba en eso, sentí una cálida brisa de aire. Sin embargo, las ventanas estaban cerradas y las puertas con llave. El viento en un espacio cerrado sin medios de entrada debería ser imposible. Antes de que pudiera pensar en nada, una luz brillante emanó de mi esternón y brilló a través de mi ropa. El piso de madera debajo de mí se astiló y se formó un velo translúcido a mi alrededor. Entrecerré los ojos mientras lo miraba. Sentí una sensación de calor abrasador que me subía por el esternón. Se formaron zarcillos en la barrera y una fuerza de succión empezó a atraer todo lo que había en mi pequeña habitación. Mi cama, mi mesa, todo empezó a desmoronarse a medida que el velo seguía creciendo. Los gritos de pánico de mi madre y mi hermana resonaron mientras mi padre continuaba gritando mi nombre. Pero no pude evitar admirarlo.
La abrumadora sensación de poder que seguía creciendo dentro de mí. Una sutil sonrisa se formó en mi rostro cuando comprendí la situación. Los talentos innatos realmente triunfan sobre los creados artificialmente. Arthur Lewin desplazando el peso de mi cuerpo un poco hacia la derecha, dejé que el enorme martillo cayera a solo unos centímetros de mis dedos del pie. Con el rabillo del ojo, vi a Jasmine cortando a las bestias en rápida sucesión mientras uno tras otro los enemigos que se acercaban a ella caían al suelo con golpes audibles. El martillo que aterrizó cerca de mí se levantó una vez más cuando el orco me atacó con un golpe horizontal. Me incliné hacia atrás y dejé que el martillo pasara silbando junto a mí. El estrecho espacio que apareció entre sus defensas mientras su martillo todavía estaba en pleno movimiento me permitió acortar la distancia. Aumenté las puntas de mis dedos en forma de garras alargadas de maná puro y corrí hacia él. Extendí mi brazo y apuñalé el lado derecho de su pecho. La fisiología de los orcos era similar a la de los humanos en gran medida. Sin embargo, la ubicación del corazón en los orcos estaba a la derecha. La piel se desgarró cuando mis dedos tocaron el corazón del orco, que latía rápidamente. Lo aplasté con mi agarre, retiré mi mano y dejé que el cuerpo inerte cayera al suelo. Los otros goblins que estaban atacando a Jasmine se detuvieron al mirarlo. La mirada de miedo en sus ojos era evidente cuando vieron al enorme orco de tamaño anormal caer al suelo, sin vida. Una luz verde brilló detrás de ellos seguida de cuchillas de viento afiladas como navajas, decapitando a todos los goblins. ¡Guau! Esos dos son otra cosa. En este momento ni siquiera es un desafío. Murmullos de agradecimiento resonaron por todas partes. Actualmente nos encontrábamos en una mazmorra de nivel A. La mazmorra estaba ubicada en el límite entre Bestglades y el Sire Forest. La perspectiva de investigar la niebla hechizada del bosque de los elfos siempre me había intrigado. Sin embargo, ahora no era el momento para esas cosas. Aunque estaba seguro de que la niebla era algo más que un fenómeno normal. Jasmine comenzó a caminar hacia mí, blandiendo sus espadas en un arco, deshaciéndose de la maloliente sangre de goblin. Las otras 3 personas de nuestro grupo comenzaron a recolectar los núcleos de las bestias mientras una de ellas comenzaba a prepararse para comer algo. Sin embargo, había algo que me mantenía alerta. Una premonición siniestra. ¿Dónde? Se movía. No de forma natural. Pero no era solo maná. Era algo más disfrazado de un velo de maná. Una sensación similar a la que siento cada vez que uso el 5º elemento púrpura. Ah. Un grito espeluznante atravesó la garganta del hombre que estaba recolectando núcleos de bestias. Al mirar en su dirección, vi una garra metálica atravesándole el pecho. Retrocedan y formen filas. Jasmine fue la primera en recomponerse. No fue la muerte de uno de ellos lo que me puso nervioso. La responsabilidad de la vida de uno recae únicamente sobre la persona en cuestión. Lo que me puso los pelos de punta fue el comportamiento de la bestia que había aparecido de repente. Incluso después de matar al hombre, no miraba a la víctima. Sus ojos rojos carmesí me miraban directamente a mí. Como un depredador hambriento que mira a su presa después de días de hambre. Una vez más pude sentir el maná arrastrándose desde cada rincón oscuro a medida que más y más firmas de maná cobraban vida. Definitivamente algo andaba mal. Primero los Spriggans ciegos y ahora estos. Cuanto más se acercan las mazmorras a la frontera del bosque de El Sire, aumenta la cantidad de anormalidades en estas misteriosas bestias. No era de gran tamaño ni corpulento en absoluto. Por lo que pude adivinar, apenas medía 1,5 metros. Sin embargo, con el cuerpo de un caballo y la cara de un murciélago, tenía una constitución extraña. La cantidad de masa muscular en su pequeño cuerpo era absurda desde una perspectiva lógica. Tenía brazos enormes y voluminosos. Las manos tenían forma de garras metálicas. Me miró y luego, sin prestarle atención a su presa, se abalanzó en mi dirección. Jasmine todavía estaba a unos pocos metros de mí. Pude ver la expresión de pánico en su rostro cuando el miedo la invadió por completo. El maná del viento ya se estaba enroscando a su alrededor, listo para llevarla en mi dirección. No llegará a tiempo. Su velocidad era la más rápida de este grupo de 3 aventureros de rango A y 2 de rango A. Sin embargo, no fue suficiente para protegerme. Tuve que hacerlo yo mismo. Un suspiro cansado escapó de mi boca, no estaba dispuesta a revelar mis habilidades de esta manera. Sin embargo, la situación era extraña. No solo tenía que revelar algunas de mis habilidades, sino también investigar lo que estaba sucediendo. En un instante, estaba sobre mí.
Su garra metálica se lanzó hacia mí, tratando de partir mi cuerpo en dos de un solo golpe. La sed animal de sangre en sus ojos carmesí era extraña. No podía comprenderla. Nunca había visto esa mirada en los ojos de ninguna bestia. Algo no iba bien en estas mazmorras. Y era por mi culpa. Como si mi presencia estuviera despertando a unas bestias que habían estado durmiendo demasiado tiempo y que se consideraban extintas. El tiempo se ralentizó cuando vi su brazo balancearse mientras comenzaba a evaluar a esta bestia desconocida y a planificar cuánto poder tenía para revelar. Con movimientos mínimos, me agaché un poco hacia la izquierda mientras su brazo pasaba silbando junto a mí. Si tomamos en cuenta su velocidad y la cantidad de viento producido por el único golpe seguido de la patada posterior con sus patas traseras en el lapso de apenas un segundo, indicamos un posible escenario. Era un rango A. Y no estaba solo. Había otros. Con el rabillo del ojo, vi que muchos otros ojos carmesí me miraban con hambre. La cantidad de sed de sangre que emanaba de cada uno de ellos estaba haciendo que Jasmine y los demás cayeran de rodillas, mientras que la curandera ya se había desmayado. De su boca de murciélago brotó maná mientras cerraba los ojos. Las múltiples ataduras que no eran visibles, pero que siempre estaban conectadas a Dawn se tensaron. Podía sentirla. Estaba en su estado de hibernación en el que no podía hablar. Dawn se alimentaba de las motas violetas. Cada 15 días se despertaba, pero volvía a dormirse para reponer fuerzas. Ahora está durmiendo, pero aún puedo hacer uso de ella. Es hora de relajarse un poco. Punto de vista de Jasmine Flamesword me sentí débil. Indefenso. Patético. Las hordas de bestias que aparecieron de entre las sombras emitieron un instinto asesino que nunca había experimentado. Sentí que mis piernas se quedaban sin fuerza. Pero ¿cómo podría permitirlo? Permitir que Arthur muera así. Reuniendo mis fuerzas y envolviéndome en una capa extra de maná, desenvainé mis dagas. Estaba a punto de lanzarme hacia él, pero algo me detuvo. No era una fuerza física, era algo intangible. Fue instinto. Mientras la bestia atacaba a Arthur cada vez más, pude ver que su rostro estoico no se desmoronaba ni por una fracción de segundo. Más bien, parecía que la bestia estaba bailando en sus palmas, mientras él seguía arrastrándolo a propósito lejos de nosotros. Y no se sentía estresado. Pude ver sus inteligentes ojos de zafiro evaluando con calma todo lo relacionado con él. Su velocidad, fuerza, inteligencia, agilidad, resistencia. Pude verlo evaluando todo. La espalda de Arthur se apoyó contra la pared, mientras la bestia soltaba un gruñido que dejaba al descubierto sus colmillos. Un puente de sustancia viscosa conectaba sus colmillos. Justo cuando se burló, pensando que tenía a la presa, vi que el labio de Arthur se movía. A pesar del alboroto en la mazmorra, de alguna manera pude escucharlo. Amanecer, murmuró. Un destello de arco verde azulado apareció por una fracción de segundo. Al momento siguiente, la cabeza de la bestia fue reemplazada por una fuente de sangre, mientras su cabeza parecida a la de un murciélago con dos antenas en la parte superior rodaba hacia atrás. Se produjo un silencio inquietante cuando su cuerpo cayó. ¿Tienes que estar bromeando? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Los dos restantes de las otras 3 personas de nuestro grupo murmuraron cuando vieron a Arthur de pie junto al cadáver con uno de sus pies sobre su cabeza. Quise correr hacia él, pero sus ojos me miraban sin emoción alguna. Me estremecí bajo su mirada mientras miraba a mi alrededor. No bajes la guardia. Hay más, ordené en silencio, sin querer llamar la atención de nadie. Arthur asintió y miró más allá de mí. No podía verlos ni sentirlos. Pero él no tenía esa intención. Sus ojos se movían rápidamente, siguiendo algo. Como si pudiera verlo todo. El suelo de la mazmorra retumbó mientras una tras otra, múltiples figuras pasaban silbando a mi lado. Cada vez más de estas bestias corrían hacia Arthur. Tropezaban, caían, se pasaban por encima de los cuerpos de los demás, pero seguían corriendo hacia él, sin importarles en absoluto nuestra existencia. Me levanté y blandí mi daga contra uno de ellos. Mis ojos se abrieron de par en par cuando mi daga se quedó atascada en su piel. La piel era demasiado dura para cortarla incluso cuando había mejorado la daga hasta el límite de que cualquier mejora adicional podría dañar el arma en sí. Sus ojos carmesí se posaron sobre mí por un segundo. Para mi propia sorpresa, emitió un gruñido grave y saltó, ignorándome por completo mientras la daga todavía estaba en su interior. Mi mirada se posó en Arthur.
Su espada única formó un arco de color verde azulado, seguido por el crepitar de un relámpago. Los estruendos cacofónicos de su espada, chocando con las garras metálicas, resonaron por toda la cueva y produjeron un ruido ensordecedor. Saltaban chispas por todas partes y cada estruendo era seguido por un rugido ensordecedor de truenos y relámpagos. Quise ayudarlo, pero lo único que pude hacer fue quedarme de pie y mirarlo fijamente. En ese momento, él no era el niño despistado e inexpresivo que llegué a adorar como mi hermano pequeño. No, ahora mismo, ni siquiera era humano. No había ni un rastro de piedad ni emoción en su rostro. Su rostro era neutral, no mostraba ni una sola expresión. Ni siquiera fatiga. Todo lo que vi fue una cáscara vacía del niño. Incluso los veteranos más experimentados muestran algún tipo de expresión. Una expresión de alegría o de éxtasis, o a veces de remordimiento. Pero Arthur lo hacía sin pestañear. Lo que más me asustó fue la ausencia de intención asesina por parte de Arthur. Incluso los animales más pequeños lo emiten cuando están en peligro. Sin embargo, allí estaba Arturo, matando bestias que apenas podíamos herir con una eficacia tan brutal y sin una sola gota de sed de sangre. Casi, como si matar fuera algo natural para él. Los vientos cruzados soplaban desde todas las direcciones, mientras cortaban las patas delanteras y traseras de múltiples bestias quimeras, mientras otras caían ante la mancha de color verde azulado que era la espada de Arturo. ¿Qué es esa cosa? El hombre gritó mientras se arrastraba hacia atrás sobre sus pies y piernas. Su rostro se deformó en una mezcla de agonía y desesperación. Eres un hombre adulto. Recupere la cordura. ¿Cómo puedes tener miedo de las bestias de Maná? Le espeté al hombre, con los ojos fijos en la fuente de las estruendosas explosiones que estallaban detrás de mí. No. No lo entiendes. Me gritó el hombre, mientras se arañaba la cara. Ese chico, no, esa cosa no es humana. Di un paso adelante, levantando mi daga hacia él. Es un chico que tiene más agallas que tú. Escupí y me di la vuelta, tratando de pensar en una forma de ayudarlo. Tú también puedes verlo, ¿verdad? Dijo una vez más el hombre detrás de mí. ¿Qué ves? La locura sin fin que se esconde tras ese rostro inexpresivo. Tú también puedes verla. Lo sé. Te niegas a aceptarla porque estás obsesionada con ese chico. Hizo una pausa y aspiró saliva. He visto asesinos. Asesinos en masa. Maníacos. Aquellos que matan por diversión. He visto todo tipo de monstruosidad en este mundo. Sin embargo, nada se acerca a esto, sea lo que sea. Sus palabras resonaron en mis oídos como una ola que se estrella contra un acantilado seguida de un estruendo atronador. No quería aceptarlo, pero sus palabras despertaron aún más el conflicto interior que había en mí y provocaron que mi corazón latiera con violencia. La cueva volvió a retumbar, seguida de un chillido ensordecedor. Al mirar hacia atrás, vi que la espada de Arturo se había hundido en el pecho de la bestia y le había apuñalado el corazón mientras sobresalía de su espalda. Otros 4 se abalanzaban sobre él, con las garras cubiertas por una fina capa púrpura. El tiempo pareció ralentizarse mientras un pánico repentino se apoderaba de mi corazón. Como si me hubieran clavado una garra abrasadora, mi corazón pareció marchitarse cuando la idea de perderlo entró en mi mente. Justo cuando di un paso, se oyeron fuertes golpes y se produjo un silencio inquietante. Los 4 yacían en el suelo, sin cabeza. Ni siquiera pestañeé. Arthur me miró, sus ojos azul celeste brillaban en la oscuridad de la cueva mientras seguía lloviendo. Lluvia de sangre. Y en medio de ella estaba Arthur, con su rostro tan desorientado como siempre. Me miró como si estuviera preguntando qué estaba pasando aquí. Una vez más, el suelo pareció moverse. Miré a mi alrededor, me envolví en un velo de maná de viento, pero no había nada. Ni siquiera una sola señal de maná aparte de nosotros. Entonces, ¿qué era? Tenemos que correr, dijo Arthur con calma mientras limpiaba su espada con un trozo de tela. ¿Eh? La mazmorra se está derrumbando. Fue entonces cuando todo empezó a encajar. Esta estructura no pudo soportar el peso de la pelea que acababa de tener lugar. Los cimientos que sostenían el enorme peso ya se estaban desmoronando. Mis pies se levantaron del suelo. Miré hacia abajo y vi una ráfaga de viento bajo mis pies. Vamos. La voz de Arthur llegó a mis oídos, amortiguada por las grietas que se abrían paso a lo largo de las paredes y el techo de la mazmorra. ¡Corran! Les grité a la curandera y al hombre que había visto antes. Salieron de su estado de pánico y comenzaron a correr a mi lado.
Mi carrera se convirtió rápidamente en una huida, ya que parecía que estaba patinando sobre el suelo. Al mirar hacia atrás, vi a Arthur a 2 metros de distancia corriendo a un ritmo moderado mientras mantenía una ráfaga de viento bajo mis pies. De repente, toda la cueva quedó envuelta en un relámpago de color amatista. Arthur miró hacia atrás y luego a mí. Arthur. Por favor, concéntrate en ti mismo, me interrumpieron cuando una masa pesada cayó sobre mi cabeza y me robó la conciencia. Arthur Lewin una vez que terminé con las bestias, tuve que investigar de alguna manera todo el lugar sin que ninguno de los otros estuviera presente aquí. El hombre era un lastre. Y definitivamente me vio cambiar de forma por una fracción de segundo cuando activé reamear por una fracción de segundo. Necesito sacarlos a todos de aquí. Usando maná de tierra, conjuré múltiples picos de tierra y comencé a sabotear los cimientos que sostenían toda la estructura. Con suficiente concentración, podía influenciar el maná de tierra y cualquier cosa que lo contuviera a nivel molecular. Como si provocara una ruptura a nivel atómico, podría hacer que toda la mazmorra se derrumbara por sí sola. Había algo mal en este lugar. Podía sentirlo. La presencia del quinto elemento alrededor de las quimeras y su influencia sobre él. En mi breve pero agitada vida en este mundo, nunca me había topado con nada que tuviera relación con el maná púrpura, y mucho menos que influyera en él. Incluso el uso de esta mota púrpura durante más de 5 minutos comenzó a destrozar mi cuerpo. Influí en el maná de la tierra y comencé a romper las paredes, el piso y el techo. Se abrieron grietas a medida que comenzaban a derrumbarse. Mi única prioridad era Jasmine. Como teníamos algunas similitudes y nos lo pasábamos bien juntas, la consideraba digna de ser salvada y no asesinada en mi búsqueda de conocimiento. Conjuré una ráfaga de viento debajo de mí y la hice esquiar por la mazmorra. Una vez que estuvo cerca de la entrada, envió una onda de sonido que la dejó inconsciente. Fue un paso crucial. Si no la hubiera dejado inconsciente, habría enviado al gremio de aventureros a buscarme, lo que habría obstaculizado el proceso de mi investigación. Los otros dos estaban lo suficientemente asustados como para no pensar en mí. Justo cuando se acercaban a la entrada, arrojé a Jasmine fuera de ella mientras le arrojaba una piedra a la cabeza del hombre. Los huesos de su cráneo se rompieron de manera audible mientras se convertía en un desastre sangriento. No estaba seguro de si había visto o sentido mi segunda fase. Pero mantenerlo con vida se basaba en la mera posibilidad de que no me hubiera visto, lo que me pondría en un aprieto demasiado grande. Asegurándome de que Jasmine estaba lo suficientemente lejos, derrumbé la entrada, cubriéndola con enormes rocas que se colocaron una sobre otra. «Papá. ¿Hay alguien aquí?» Me detuve al oír la voz de Sylvie. Nunca la había oído hablar con tanto pánico. ¿Quién es? Es un dragón. Puedo sentirlo acercarse. ¿Podrás manejarlo? No estoy seguro. Evitaré el combate por ahora y nos reuniremos más tarde cuando hayas terminado con tu trabajo. Entendido, respondí mientras Sylvie cortaba nuestra conexión mental. Respiré profundamente y llené mis pulmones de un aire penetrante que apestaba a muerte. Una pequeña grieta en el espacio con chispas violetas se extendía frente a mí. Podía sentir múltiples motas violetas distorsionándose a su alrededor. Como si estuvieran doblando todas las leyes de la física y destrozando el espacio mismo, sobreescribiendo la norma de la realidad. Di un paso adelante. Toda la mazmorra desapareció y fue reemplazada por una habitación cuadrada hecha de azulejos blancos. Sentí que mis ojos se abrían una fracción de pulgada. Esto fue todo, estaba de nuevo en la sala blanca. ¿Pero cómo? Así que este es el elegido por el destino, dijo una voz ronca, resonando desde todas las direcciones. De hecho, parece tener afinidad por el éter. ¿Estás seguro de que es el otro legado? El mundo se enfrentará a su perdición cuando dos seres colisionen. Un legado de maná y un legado de éter. El legado de maná ya está aquí. El destino ha cumplido su papel. Ahora es nuestro sagrado deber cuidarlo. Varias voces conversaban mientras yo las escuchaba a todas con calma. Justo cuando casi había terminado de localizar sus ubicaciones, la sala blanca se llenó de un sutil brillo de amatista. Al mirar hacia arriba, vi 3 cristales rebosantes de motas moradas que flotaban sobre mí. Bienvenido a nuestro santuario sagrado, Arthur Lewin, o deberíamos decir, Kiyotaka Ayanokuji.